Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes aquí los presentes en el Museo Tarique. Les doy la bienvenida a los compañeros que nos presentes y los que están conectados por la plataforma Zoom. A todos bienvenidos. Tenemos 12 participantes a través de la plataforma. Esperamos que en unos minutos se sumen más. Tenemos un tema muy interesante y con el especialista que tenemos aquí en el grupo de la era del virreinato, de la era, y precisamente el tema es cómo construimos un imperio desde la Nueva España, a cargo del compañero Manuel Alderete Muñoz, y voy a, este, a leer aquí por aquí la semblanza de Manuel. Bien, pues el ingeniero Manuel Jesús Alderete Muñoz es ingeniero químico industrial, egresado del Instituto Tecnológico Regional de Chihuahua en 1979. Cuenta con más de 30 años de experiencia en actividades de atracción de inversiones y desarrollo industrial, desarrollo de clúster, estudios de mercado y formulación de planes de negocio. Ha participado en la elaboración de más de 150 proyectos. A ver si me la actualizas, Manuel, porque algo. 150 proyectos de inversión y en la elaboración de más de 220 estudios de mercado. Algunos proyectos importantes. eh, Tenemos, por ejemplo, la planta de cerveza de Meoqui, el Hospital Ángeles aquí de Chihuahua y el Centro de Investigaciones de Materiales Avanzados que está por acá, por el complejo industrial de la ciudad de Chihuahua. Es socio fundador y actual director de Alderete y Socios Consultoría Industrial SC de la ciudad de Chihuahua desde 1990. Celebró por ahí sus 35 años de su empresa que ha generado riqueza pues en Chihuahua y en México y en América Latina, ¿no? Es socio fundador de Economic Transformation Group. Ha sido director de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, ACER, y corresponsal de FONEI del Banco de México. Y pues ya con algunos años aquí miembro del grupo de historia del Parque de la Revolución, donde nos ha compartido un sinnúmero de charlas de esta etapa, sobre todo de la época virreinal, ¿no? Donde pues, la Nueva España era potencia, ¿no? Muy bien, Manuel, pues te dejo el micrófono y eh, adelante. Perfecto. Bueno, vamos a tratar de dar una plática. Es una como recopilación de historias de unos personajes. Al final de cuentas es muy fácil generalizar la historia, decir los españoles llegaron, los indígenas hicieron esto, pero al final de cuentas hay que llegar a ver qué personas y cuál era su vida y cómo lo hicieron. Y lo que sí descubrimos aquí fueron en este caso, 9 hombres, 9 personas que generaron un imperio y que prácticamente son desconocidos y lo hicieron en una época pues, muy breve. Entonces el título es ¿Cómo construimos un imperio desde la Nueva España? Y la imagen que tienen ahí, y la vamos a ver varios, son las imágenes de esos 9 personajes que durante 40 años, que es un periodo muy corto, hicieron un cambio fundamental. Una de las cosas más importantes es generar la globalización económica y difundir a nivel mundial una moneda mundial. Y fueron los resultados que ellos no esperaban, pero fue lo que resultó. Y habla mucho del potencial que tiene esta tierra, que es México, y que pues, era la Nueva España. Entonces vamos básicamente... y vamos a hablar que esta es una historia oculta y olvidada.
¿Por qué? Porque muy poco se conoce, gran parte de esta historia se borró, o por los gobiernos, o por los historiadores, por quien fuera, pero el hecho es que prácticamente conocemos muy poco de esto. Con el virreinato tuvimos 302 años, cumplimos, y con México 202 años, entonces tenemos más historia en tiempo en el virreinato que con México. Entonces, pues, tenemos el Two Flags en México. Por ejemplo, Texas es Six Flags, ahí tienen seis banderas que han ondeado sobre Texas, sobre nosotros, aquí Chihuahua, por lo menos, no, no, dos. Y hay una historia pues de mentiras aquí, que somos un país pobre y que siempre lo hemos sido, ¿no es cierto? Que nos conquistaron los españoles, podemos discutirlo mucho, pero no nos conquistaron los españoles, ni existía España en aquel tiempo, era el castellano, y era una lucha entre un grupo de castellanos contra un grupo de aztecas, y por lo menos no estábamos nosotros aquí. No hemos, que no hemos sido colonizadores, fuimos colonizados, también nos han dicho, vamos a ver que México, en el caso de España, tuvimos una especie de colonias, eh, que la moneda no vale y nunca ha valido, tampoco no es cierto, tuvimos la moneda más importante del mundo durante 300 años, que era la moneda que se hacía en la Ciudad de México. Y los poderosos, los grandes potencias hacia otros países, también falso. Fuimos, en este caso, Nueva España, potencia mundial 300 años. La otra, que la tecnología viene de fuera, que no sabemos, que no somos capaces de hacer técnica, y precisamente esto se enfoca a esta plática de la tecnología. Y que nunca hemos desarrollado tecnólogos, etcétera. Vamos a ver qué es tecnología. Y aquí tenemos pues, el caso de los tecnólogos actuales. Ahí está Steve Jobs, está Bill Gates, Bezos, Elon Musk. Las tecnologías que ellos han desarrollado pues, ya nos cambiaron, están cambiando el mundo en que vivimos. Entonces, y es cierto que si todos son algunos migrantes en Estados Unidos, y ahora vamos a hablar de estos personajes que exactamente hace 500 años, en otra época, por eso para entender lo que es tecnología hay que trasladarse a esa época. Y fueron las tecnologías que generaron la primera globalización, ¿sí? Y básicamente lo hicieron en un poquito muy corto de 40 años, o sea, generar esas tecnologías en 40 años en aquella época. Eran las tecnologías o los descubrimientos científicos que hicieron muy avanzados para su tiempo. Prácticamente todo lo hicieron con recursos propios. Van a ver ahí Cortés, los barcos que mandó al rescate al Mar del Sur, los pagó a él, y así cada quien hizo con su propio dinero. Y básicamente el, cambiaron el desarrollo del nuevo mundo. Y para que otra cosa que prácticamente son desconocidos, salvo Hernán Cortés, todos los demás casi nadie se acuerda de ellos, ni saben qué hicieron, etcétera. Entonces ahorita la idea es como tratar de recordarlos, y posiblemente después se puede evolucionar a hacer algún documentales, libros, etcétera, para rescatar a estos españoles. Casi todos también nacieron en España. ¿Cómo me regreso? Regreso. Todos nacieron en España, y traté mucho en la presentación de ver dónde habían nacido y dónde habían fallecido y dónde estaban sus cuerpos. Y prácticamente todos están de este lado, están en Zacatecas, o están en Pachuca, o en la Ciudad de México. Entonces, pues venimos de ellos, y aquí vamos a hacer un resumen y ya entramos en dato. Hernán Cortés, número uno, son 9. Básicamente, ¿por qué él? Porque él abrió los puertos del Pacífico y hizo la primera expedición a las Molucas. Muy desconocida esta historia, pero esto lo hizo ya después de la conquista, y es algo muy que cambió también sobre todo la entrada al Océano Pacífico. Juan de Tolosa, que descubrió la mina de plata de Zacatecas, siendo en aquel tiempo y hasta ahora Zacatecas las minas de plata más grandes del mundo. Y luego viene Bartolomé de Medina, este es un metalurgista, bueno, que era un mercader que se hizo metalurgista, que desarrolló el proceso de patios para el mineral de la plata.
No vamos a hablar de Peinado Valenzuela, que básicamente es el que escogí, pero que a través de la Casa de Moneda diseña el Real de A8, que fue la moneda más grande del mundo. Otro personaje muy desconocido que apenas se está empezando a reconocer, el famoso fraile Andrés de Urdaneta, que hizo la tornavuelta en el Pacífico. En el Pacífico, como van a ver, se podía ir de aquí de América al Pacífico, hasta Japón, Filipinas, pero no se podían regresar. Y murieron varios, entonces los que murieron que no se pudieron regresar. Y Andrés de Urdaneta fue el personaje que a través de su investigación hizo la famosa tornavuelta. El Miguel López de Legazpi, este fue el que colonizó Filipinas y también tuvo una historia muy impresionante. Fray Agustín Farfán, este es un fraile que hizo las primeras publicaciones de tecnología médica, no sé si a nivel mundial, pero en la Nueva España sí, un documento de 250 páginas de medicina, y en donde se recopilaba cómo combatir el escorbuto, que era la peste de las naos, que era cuando se morían todos los marinos. En aquellos tiempos hay que trasladarse esos tiempos, subirse a un barco, porque es así como muy fácil. Era casi, y, para morirse, 80%, 60% de los que subían ya no bajaban, se morían en las travesías. Diego García de Palacio, este diseñador y constructor de naos, así le llaman aquel tiempo a los grandes barcos. También en la Ciudad de México generó un documento o un libro tremendo de la navegación y de construcción de naves. Y por último, Martín Enríquez de Almanza, que es el personaje, es el único político, todos los demás eran ciudadanos, por decir, este fue virrey, pero él diseñó una oportunidad grande de cómo venderle a los chinos. Lo que estamos ahorita discutiendo, que si vamos a China, así que los aranceles con China, pues esto ya, el que lo inició fue el señor Enrique de Almanza. Y nos vamos a ir rapidito, la idea es que son muchos y vamos a tratar de verlos. Y aquí vamos a ver, Hernán Cortés pues tiene 1000 historias. Vamos a durar toda una plática sobre varias sobre Hernán Cortés, pero aquí nos vamos a concentrar en su papel de como explorador del Océano Pacífico. ¿Y cuál era la meta que situarnos en esa época? Que el lugar más preciado del mundo, donde tú ibas ahí, te hacías millonario, rico para siempre, eran estas islas que se llaman las Islas Molucas. Y ahí está el plano, ahí se ve China y se ve esas islas, son las islas de la especie. ¿Y por qué? Porque en Europa, que era prácticamente Europa, el centro del mundo, cuando la comida, la carne que comían, para mantenerla con sal, y era la única manera de conservarlo, pero no tenía sabor, entonces las especias eran la forma de que tuvieran sabor, y las especias valían el clavo, la pimienta, y esas nomás se daban en estas islas. Entonces esa fue la razón por la que Colón iba a estas islas, pues que se topó con América, y después mandaron varias expediciones. Vamos a esas expediciones, la de Magallanes, la de Elcano y la de Cortés, etc. Esta es la meta de llegar a las famosas Molucas. Entonces, una cosa que hizo Cortés es con esa visión de que pues, ya estamos en América, pero hay un lugar donde sí hay riqueza grande, pues son las especies. Entonces él fundó puertos que todavía están, Zacatula, ahorita vamos a ver más de él, es un astillero, esto estamos hablando de 1525, o sea, 2 años después de la derrota de Tenochtitlán, ya estaban construyendo barcos en Zacatula, que hay Lázaro Cárdenas, Acapulco, Puerto Marqués. Cuando van a Acapulco, dice, ahí está Puerto Marqués, se llama Marqués por el Marqués de Oaxaca, el Marqués de Oaxaca era Cortés. Otro que es la barra de Navidad, este está en Jalisco. También hizo un astillero ahí y Cihuatanejo. Entonces hay que ver todos los detalles, pero pues construyó puertos. En ese tiempo, 1525, ya se había hecho la primera travesía, la primera vuelta al mundo. Realmente la vuelta no era dar vuelta al mundo, era pues ir a las especias. El que manejaba eso fue Magallanes, el segundo Sebastián Elcano. Magallanes fallece, lo mataron unos locales en Filipinas,
Elcano regresa a las Molucas, cambia el barco, llega rico a Portugal. Y fue un éxito. Entonces vamos a hacer el segundo viaje, pero iba Jofre de Loaiza y llevaba como a Sebastián Elcano como segundo. Ahí se ve el plano, salieron de España. Lo peligroso de eso, travesías, era bajar ahí por el estrecho de Magallanes, por los vientos, todo eso. Total que esta travesía le fue mal, se perdieron unos barcos y total uno de los barcos perdidos fue a dar a Tehuantepec, o sea, en Oaxaca. Entonces le avisan a Cortés que había un barco allí, rescatan los sobrevivientes y, y ya saben, el rey de España, pues de que está perdido Loaiza. Entonces dice, oye, pues está Cortés allá, que es más cerca allá. Entonces le da orden de donde Cortés le da la orden el rey de que se lance a conquistar o a buscar, a rescatar a los otros e ir a las Molucas. Ahí están las palabras que dijeron. En 1590 se empiezan a construir barcos ya más grandes allí en Zacatula, para ir al Océano Pacífico. Aquí ya vemos tecnología, o sea, construir un barco en América donde no había barcos, o sea, la madera, la herrería, los instrumentos de navegación, o sea, aquí hay mucha técnica y esta se hizo ahí en estos pueblos, en esos astilleros. Y sale la expedición, la llevaba un pariente que se llamaba Álvaro Saavedra y Cerón, con 50 hombres, se llamaba el barco Florida, otro San Luis y otro Espíritu Santo. La realidad que fue una tragedia, este viaje le llaman la expedición maldita. Dos de los barcos se perdieron, el único que quedó vivo pues es el de Loaiza, el de Saavedra, y total van a dar a unas islas, ahí está hermano, terminan en estas islas y realmente no se podían regresar y pues toda una tragedia la expedición de Loaiza. ¿Cómo? Cuando te das chancita de entrar a Amazon, cuando no estés trabajando. Okay. Apaguen sus micrófonos, de favor. Aquí tenemos detallado el viaje de Loaiza. No lo vamos a hacer todos los detalles, pero la realidad es que cuando ya andaban ahí, ven, hay muchas rayitas ahí en las islas de Filipinas y todo eso. Ya traían, ya dijo, ya somos ricos, están en un barco lleno con 40 toneladas de clavo, pero quisieron regresar y regresar, las corrientes no les permitían hasta que se murió de hambre el capitán. De casi 50 que iban, nomás llegaron 8 a Portugal, ¿sí? Entonces fue pues toda una tragedia. Entonces, lo notable pues es haber esas expediciones y quién las financió, que fue Cortés el mismo. Y una de las cosas que nos dejó es, por ejemplo, aquí tenemos una imagen del Puerto Marqués de Acapulco que lo construyó y que Acapulco después se convirtió en la base del Galeón de Manila, que vamos a ver, fue uno de los puertos más importantes del mundo. En ese tiempo también, en 1535, Cortés, con ya tenían los puertos, los barcos, se va a Baja California, descubre la famosa o California, le pone nombre, y el Mar de Cortés, que yo le quería cambiar de nombre. Total, ¿cuáles son los logros de Cortés? Primero, la apertura de los puertos del Pacífico, la construcción de barcos en la Nueva España, que eso es tecnología de verdad, y luego la exploración de los mares del sur. Esa foto es donde está la tumba de Cortés, es en una iglesia en la Ciudad de México, un poco abandonada y un poco desconocida, porque de repente hasta los políticos lo odian. No se sabe ni por qué, ¿verdad? Pero si está funcionando, yo fui no Sí. del año pasado. Juan de Tolosa, vas a seguir con el segundo Juan de Tolosa, es que es descubridor de la mina de Zacatecas. Esta es una imagen de él. Básicamente, él era uno de los conquistadores de que le tocó las banderas de Tenochtitlán. Él llega a La Bufa en Zacatecas, encuentra unas vetas, San Bernabé, San Benito, de Veta Grande, y funda el pueblo de Zacatecas junto a Cristóbal de Oñate y Diego de Ibarra. Es muy interesante porque estos personajes fueron parte de la conquista, se lucharon. Esta es una imagen en un
o sea, un monumento en honor de Juan de Tolosa. Y al fundar en 1545 Zacatecas, pues se convirtió en una de las minas de plata más ricas del mundo. Y ahí surgió el famoso Camino de la Plata, que después le llamaron Camino Real de Tierra Adentro, que es donde estamos nosotros. ¿Y para qué era el camino? Pues para sacar la plata, para que llegaran los mineros, que llegaran los insumos y se llevaran. Entonces aquí tenemos algunas imágenes de la mina de Zacatecas, una mina muy rica, poderosa, y pues que dio riqueza al mundo, no nomás a la Nueva España, al mundo de esta mina. Y básicamente, que hablamos de tecnología, pues básicamente es una serie de tecnologías que desarrollaron no Juan de Tolosa, sino muchos mineros. O sea, hay que escribir un poco más de todos los sistemas que tenían de perforación, de exploración, el proceso de metalurgia, pues todas las maneras que tenían para producir la plata. Y pues no nomás aquí pusimos a Tolosa, pero hubo muchas minas se fueron descubriendo en esos años, la de Pachuca, 1553, la de Fresnillo, la de Guanajuato, la de San Luis Potosí, Real de 14, la de Santa Bárbara, allá en Chihuahua, 1567, la de Parral, 1631, la de Cosiguiriachi, 1637 y Santa Eulalia. Entonces ahí ven ahí las minas de Chihuahua, descubiertas o trabajadas por estos mineros. Y pues piensa nomás la vida de un minero, o sea, venían de España a llegar hasta acá, ya no se iban a regresar, y a veces pues no siempre les iba bien, ¿sí? Y aquí pues el nombre de algunos de ellos: Rodrigo del Río y Lozoya, Antonio Rodríguez, Juan Rangel de Viedma Parral, Diego del Castillo y Santa Eulalia, de Sayulloa, que fue el que hizo el área de azogues aquí en Chihuahua, ese sí tiene estatua en el centro. Y básicamente Tolosa, pues él murió en Zacatecas en 1568. Entonces, básicamente es el Juan de Tolosa, pues representando a todos los mineros que metieron tecnología e hicieron una razón para América. Porque si alguien venía a América, venía a ver progreso. ¿Y cuál era el único progreso? La única economía que valía era la plata. Ahora vamos a ver a este personaje bien interesante, Bartolomé Medina, que descubrió el proceso de oro proceso de Patius, le llaman, que es la metalurgia de la plata. Aquí nos trasladamos en 1558, ya había unos escritos en Italia que hablaban de un proceso raro para sacar más plata de las piedras, de los minerales, y llega a los oídos de esa idea. En aquel tiempo las ciudades más importantes en España era Sevilla, donde salían los barcos que venían a América, a Veracruz, y allí vivía Bartolomé de Medina, y él se junta con un alquimista misterioso que nombre Lorenzo, que era alemán. Yo imagino que venía a Nuremberg, porque Nuremberg era la ciudad de los alquimistas, y le traía con una piedra que era mágica, que sacaba la plata. No sabían cómo funcionaban las cosas, pero sabían que funcionaba. Entonces dije, vamos a traernos piedras de Zacatecas, se llevaron piedras mineral, hicieron la prueba en España, y pues que sí funcionó. Entonces ya dije, pues vámonos a Zacatecas, y cuando vienen, pues a Lorenzo no lo dejan subirse al barco, porque no se podía subir un barco uno que no fuera de español, que no hablara español y que no tuviera padres católicos por los cuatro costados. Así que Lorenzo se quedó en el olvido, pero dejó la tecnología. Bartolomé Díaz llega a la Nueva España, empieza a probar los minerales y es un éxito en Zacatecas, después se va a Pachuca y a Real del Monte, y básicamente fue un cambio tecnológico porque ya las minas ya no daban plata y eso empezó a dar, y más básicamente era la tecnología, la mezcla básica o el mineral mágico era el mercurio, y entonces le llaman azogue, sal, agua y, y algunas otras técnicas, pero básicamente era una fórmula. Entonces le llamamos el método de patios. Básicamente se molían, ahí una imagen tienes ahí, es una hacienda de Zacatecas, y se ven ahí unas bolas donde ahí se ponía el mineral, se molían con caballos y luego se traía sal. Entonces se hicieron los depósitos de sal reales, o sea, porque la única manera que el gobierno, o en este caso la corona, iba a recuperar algo
era la sal, no cualquiera lo puede manejar más que los que asignaba el rey, y también el azogue lo traían de España. Se lavaban en grandes tinas y entonces este proceso se hizo muy fuerte porque encontró una mina en España de unos, que por cierto era de unos judíos que se hicieron supermillonarios y básicamente venía el mercurio de España y lo traían para acá. Había otro en Italia también, pero básicamente el principal que traían era el mercurio que traían de España, y también descubrieron una supermina gigantesca en Potosí, Bolivia. Ese Potosí, Bolivia pasó de ser un pueblito abandonado a 150,000 habitantes en 25 años. Y el azogue o el mercurio lo encontraron en una mina de Perú. Entonces, pues ahí se dio la mezcla. Aquí, por ejemplo, ahí tenemos y los tecnólogos ya del tiempo, el nombre era el maestro azoguero. Ahí tenemos el nombre de uno de ellos, que básicamente era el técnico que sabía las mezclas, tanto azogue, tanto la molienda, etcétera. Es un proceso complejo. Eh, y básicamente Bartolomé de Medina, pues asienta en Pachuca. Él quería que le pagaran una patente, sí se la pagaban, para no se la pagaban, hasta que alguien le dijo, ¿sabes qué? Déjate de cosas y pon tu mina. Puso su mina y se convirtió en el minero más rico ahí de Pachuca, Hidalgo. Hizo una hacienda, la hacienda de la Purísima Concepción. Se trajo a su esposa, a sus hijas, y básicamente mejoró la tecnología. No nomás se quedó con encontró que mezclándole una cosa que era sulfato de cobre o sulfato de hierro, y la llamaban magistral, se sacaba mejor rendimientos, y esa tecnología pues la transmitieron también a Perú. Entonces realmente es el primer gran tecnólogo mexicano, y lo hizo en los años, eso que eran 1560. Y aquí está lo que provocó él. Aquí está la producción de oro y de plata de la Nueva España desde 1400 a 1780. Se habla de 150,000 toneladas de plata que salieron. Y sus logros de Bartolomé de Medina fue la técnica de la metalurgia, de cómo sacar más plata. La Nueva España y Perú fueron pues, los principales productores mundiales de plata. Ahí las imágenes arriba son el proceso de patios, y abajo hay un teatro en Pachuca, Hidalgo, que tiene el nombre de Bartolomé de Medina. Entonces, en el Palacio de Minería de México, pues se lo tiene como el gran minero. Todo el resto del país, pues no sabemos. Vamos a hablar de Nicolás Peinado Valenzuela. Básicamente, él fue el primer director de la Casa de Moneda de México. Para 1535, imagínense, son apenas 12 años de la conquista, y ya se hace una Casa de Moneda. La Ciudad de México, Antonio Mendoza, que es el que está en la imagen ahí, él pone la primera Casa de Moneda. Son 4 años de construcción. Fue una construcción, aquí tenemos un plano de la Casa de Moneda. Es todo un edificio muy impresionante, pues hasta actualmente. Y, y empiezan a hacer los reales de 3, de 2,5, de un cuarto, hasta que empieza a llegar más plata y se le ocurre el director, hacer ya los reales de 8, de 4 y de 12. Pues ya lo que más pegó más fue el real de 8, bueno, la moneda de 8 reales, que con el tiempo le llamaban real de a 8. Empezaba 27, 28 gramos, o sea, un real era de 3,4 gramos, pero el 8 reales 28 gramos. Entonces era una moneda pues ya muy sólida, grande, ya pesaba, sonaba muy bien. Tenía casi 98, 99% de plata, 40 milímetros de grueso, y se empezó a hacer en la Ciudad de México, y al ratito ya la adaptaron para hacerla en una mina, la Casa de Moneda de arriba, la de Potosí, y la casa de abajo es la de Sevilla. Entonces, pero donde el fuerte se hicieron en la Ciudad de México. Y esa moneda española pues se convirtió en la moneda del mundo, porque primero pues fue la moneda de la Nueva España, y luego la de España, y como las monedas anteriores eran muy poquita plata, algunas que había en Italia y se quebraban, pero lo que le dio más vida a esto es que se convirtió en la moneda de China.
Ahorita vamos a ver cómo se convierte en la moneda de China, ¿eh? Pero básicamente fue la moneda de Europa. Aquí están el, cuánto produjeron de plata, pero 16.000 toneladas, de 26.000 toneladas, y al último fueron casi 81.000 toneladas de plata que salieron, todas convertidas en moneda. Y lo que es interesante, la tecnología, pues hacer un edificio industrial, porque esto es una industria. Yo creo que el primer edificio industrial de América es la Casa de Moneda de la Ciudad de México. Tienen que tener el equipo de ensayo, equipo de fundición, acuñación, todas las técnicas de producción, mano de obra. Pues es una industria, o sea, una industria creada a los 10 años de la conquista. Para mí eso vale mucho, porque dice que no somos industriales. Entonces, su desarrollo tecnológico fue la moneda que consolidó, porque tiene su técnica, o sea, la refinación no es así como cualquier cosa. Y después, la imagen que tiene ahí son los pilares de Hércules, que básicamente esa imagen ahorita está en la bandera de España. Y los pilares de Hércules básicamente es el fin del Mediterráneo y es el Gibraltar. Y decían, para allá no se puede ir más allá porque ahí es el fin del mundo. Y como España fue el único que pasó de los pilares con los barcos, les llaman plus ultra, más allá de los pilares de Gibraltar. Pues esto es todo un rollo, y ahí viene el dólar, y ahí viene el signo de pesos. Y cuando hacen el signo de pesos, están haciendo los signos de... Bueno, aparece otro tecnólogo, número 5, Andrés de Urdaneta. Este que hizo el tornillo, este tiene una idea, para hacer una película con este señor. Esta es una imagen para entender ahorita, es la vuelta al mundo que hizo Magellan y Elcano. Ahí se ve donde salen de Portugal, se fueron hasta al sur, Sudamérica, el Estrecho de Magallanes, por eso se llama Estrecho de Magallanes, por pasó Magallanes por ahí, se van hasta las Molucas que están acá al fondo, recogen ahí muere Magallanes y el Cano sigue como segundo de viaje y viajan por el sur de la India, el sur de África y regresan. O sea, esa es la famosa vuelta al mundo. ¿Y por qué fueron? Por las especies. Entonces ahí está la imagen de las Islas Molucas. Esta es, la zona, son unos archipiélagos, hay muchas pequeñas islas y era el lugar que pues, más deseado, ¿sí? Y resulta que estaba, en aquel tiempo el mundo estaba dividido en dos. El Papa dijo, después de una disputa de este meridiano, para acá es de Portugal y para acá es de España. Se repartió el mundo, entonces por eso Brasil habla portugués, nosotros hablamos español. Y por el otro lado del mundo también estaba la misma raya y allí estaban las Molucas, hasta que las Molucas le tocaban a Portugal. Y ahí empezaron los pleitos. Después, aquí ya vimos eso, cuando se hizo el segundo viaje, que fue que fue Loaiza, y iba el Cano a regresar a las Molucas, para no hacerla muy larga, o Loaiza murió y el Cano murieron. Era tan peligroso eso, y el joven Andrés de Urdaneta se queda en las Molucas y se queda peleando contra los portugueses. Aquí están, hay unos fuertes allí peleando con los portugueses, varios años de lucha, se casa con una aborigen allá, tiene una hija, pues en ese tiempo se juntaba, digo, toda la travesía iba con el Cano y el Cano le decía de las corrientes y al último, antes de morir, le entregó unos planos secretos ahí de cómo eran las corrientes del mar y todo eso. Después él regresa a España, le roban todos los planos secretos que traía y al último se va a su pueblito en el norte de España. Él era vasco y después se regresa a América. Cuando regresa a América, se mete con Pedro de Alvarado y se va a la conquista de Michoacán. Llega a ser por un tiempo gobernador de Michoacán. Pero cuando anda en esos temas, le da la onda religiosa de arrepentirse o no sé lo que sea y se convierte en fraile. Y se va al convento de San Agustín en la Ciudad de México. Esa imagen que tiene ahí es Andrés de Urdaneta y el otro que está ahí es el rey Felipe II.
cuando en esos tiempos y había Cortés, había mandado a todos sus hombres y se murieron porque no pudieron regresarse. O sea, duraron 7 meses tratando de regresar, que los corrientes no los dejaban, se murieron de hambre en los barcos. Y todo lo que más se hablaba, entonces hay una reunión entre Urdaneta y el virrey de México, y el padre le dice, oiga, yo sé cómo regresar. ¿Quién de nosotros ahí? Pues yo por estuve allá y yo soy el único que me estaba allá, entonces y le hablan al rey Felipe, el rey Felipe le mandó una carta, digo, no la voy a leer toda, pero básicamente yo, el rey Felipe II, total que le solicita formalmente al fraile que los apoye en esa investigación. Está muy padre cómo lo escrite y pues un rey pidiéndole a un fraile que le ayude. Entonces Urdaneta pues acepta y le llama se sale, ya tiene 65 años, se sale del convento, le llama a uno que conocía, que era pariente, no pariente, pero era del País Vasco, que se llama Miguel López de Legazpi. Le dice, ¿sabe? Vamos para allá. Entonces, con 65 años, se preparan 2 años y todo fue secreto porque aquel tiempo las corrientes marinas, los viajes eran, nomás los mapas eran secretos. Total que en 1565 hacen la famosa expedición, muy interesante, salen de las barras de Navidad de Jalisco, eh, van 305 barcos, 350 personas y llegan, esa imagen es cuando llegan ahí a Cebú, en Filipinas, una isla que está en medio del archipiélago Filipinas, y ahí empiezan las anécdotas muy interesantes cuando están en la isla de Cebú. Se quedan allí por un invierno y recorriendo ahí van que un aborigen allí en una casa tenía un santo y resulta que era un santo niño que había llevado Magallanes cuando Magallanes había ido para allá. Lo habían matado, le habían quitado el santo. El Santo Niño, entonces lo recuperaron y ya lo llevaron a una iglesia, construyeron una iglesia y ahorita ven por ahí el Santo Niño de Cebú, que es la imagen que está ahí. Es pues, adorado en Filipinas. Pues hay todas unas... Y anduvieron aquí por Legazpi y Urdaneta. Este es un mapa de todas las líneas, esas, todas las islas donde anduvieron. Y pues unas aventuras, es como una película de todos esos. Llegaron en Cebú, y de repente pues ya la idea de Urdaneta era subir hasta el paralelo 40, subir al norte casi a la altura de Japón, no a la altura de Japón, pero casi. Pues sí llegaron a la altura de Japón, ahí está Japón, y la línea roja es la de regreso que hicieron. Hay una corriente que se llama corrosivo. Corrosivo es una corriente, como aquí es la corriente del Golfo, que ayudó a la corriente del Golfo, ayudó a Colón a regresar a España. Colón, la gracia no es que llegara a América, sino que regresó. Y aquí Urdaneta encontró esa corriente corrosivo y ya llegaban acá por el lado de Canadá, Estados Unidos, y llegan a Acapulco. Entonces ese fue así como el éxito. Ahí se ven un poco las corrientes. Está Manila, Acapulco, y el hecho de que estas corrientes, las de que están más al sur, van al oeste, pues hizo que murieran muchos marineros porque se querían regresar por ahí, pues no podían. Es que un barco en aquel tiempo era por la corriente y por el viento. Entonces, pues esas cosas se dicen fáciles, pero si ahorita, o sea, eso es tecnología verdadera. ¿Sí? Entonces, el tornaviaje, aquí se le llama, llegó el 2 de octubre de 1565. Esa es una imagen de Acapulco. Acapulco se convirtió después en uno de los puertos más importantes del mundo. Ahorita vamos a ver. Y el famoso Andrés de Urdaneta pues, regresó al convento. ¿Sí? Pues, las tecnologías claves que él manejó, pues básicamente la cosmografía, o sea, que era a través de ver las estrellas y encontrar la latitud, la longitud, tenía una cosa que es el astrolabio, que era con que medían eran matemáticas puras, o sea, es algo bien complejo. O sea, eso es lo que manejaba él.
los vientos dominantes, las corrientes, manejar un barco, motivar a la gente. Entonces fue realmente una hazaña la de Urdaneta. Entonces fue un líder en tecnología en desarrollo, básicamente crear la ruta de América, de Asia a América en el Océano Pacífico, y eso propició la creación de la primera globalización. Tenemos ahí la imagen allá arriba del viaje de Urdaneta y tenemos abajo ahí el puerto de Acapulco, que Acapulco empezó a brillar desde entonces. Urdaneta fallece en la Ciudad de México, no sabemos dónde está enterrado, pero pues está el convento de San Agustín, que es toda una construcción de primer mundo de aquel tiempo y ahorita. Y en su pueblo sí tiene en su pueblo en Guipúzcoa tiene una imagen ahí como el gran descubridor del mundo. Ya vamos, entonces Urdaneta pues es de los más notables tecnólogos que tuvimos aquí. Ahora vamos con Miguel López de Legazpi. Este le decían el adelantado. Y después vamos a ver la plática. Aquí tuvimos algunos adelantados, Juan de Oñate, mm, Juan de Anza, etcétera. Pero este fue adelantado por el mar. Fundó Cebú, fundó Manila y fue gobernador de Filipinas. Miguel López de Legazpi, nace en Zumárraga, en Guipúzcoa, es el País Vasco. En 1545 llega a la Ciudad de México, está 20 años en la Nueva España. Trabaja en la Casa de Moneda, para aquel tiempo está pues una planta industrial, y luego después fue alcalde mayor de la Ciudad de México, que es un puesto muy importante, y luego pues le toca que su amigo Urdaneta pues lo invite de jefe de la expedición. Urdaneta era el guía y el Legazpi pues era el jefe. Aquí no voy a repetir la historia, pero ahí tienen el globo terráqueo. El Océano Pacífico, pues decir, es pues, el océano más grande del mundo. El cruzarlo actualmente siempre ha sido un problema. Y hay libros sobre ello. Por ejemplo, hay un libro ahí, Urdaneta y Legazpi. Y después de que ya Urdaneta se dedica se va al convento, entonces el señor Miguel López de Legazpi lo hacen capitán general de Filipinas por el rey Felipe II. La Filipina se llama Filipinas por Felipe II. Entonces hay un barco se llama San Jerónimo, que hace la primera vuelta ya formal y se empiezan a establecerse 1567 o 2100 españoles se establecen en Seúl. Después buscan una recoveco en las costas, que es impresionante, y ahí funda la ciudad de Manila. El nombre es siempre leal y distinguida ciudad de España en el oriente, en Manila. Entonces, y empieza una cosa que es dramática para esa época, el comercio con China. La ciudad de Manila, que esta es una imagen ahí, es una ciudad amurallada, o sea, así como Campeche, totalmente llena de murallas. Se llama Intramuros. En Intramuros vivían 800 españoles, que casi todos salieron de México y vivían tlaxcaltecas. Cuando ya se había que construir, que trabajar y luchar contra los aborígenes de allá, unos que ayudaron muchísimo a colonizar Filipinas fueron los tlaxcaltecas, que eran aliados de los españoles. Entonces fue el comercio mundial en Filipinas. Hay toda una historia. Después Filipinas, cuando ya era desarrollada con el Real de A8 y todo eso, vivían 800 españoles y sus familias ahí adentro, y alrededor de eso vivían 20,000, le decían angleses, y eran una mezcla de chinos, malayos, japoneses, que su negocio era vender cosas a los españoles, y es toda una novela muy interesante. Total, ¿cuáles son los logros técnicos de Legazpi? La navegación marítima en el Océano Pacífico, fundó ciudades, crear un sistema administrativo. Más bien que marinero, era administrador del desarrollo urbano de Manila y básicamente desarrollo el comercio con China. Entonces, cuando hablemos del libre comercio y la globalización, el que le empezó fue Miguel López de Legazpi. ¿Por qué sí? ¿Qué quiere decir globalización? Que un producto
puede dar vuelta por todo el mundo. Entonces aquí ha estado conectando a 3 continentes, el continente asiático, el continente americano y el continente de Europa. Entonces ahí nace, le llaman la primera globalización. Este sí lo reconocieron mucho, ahí está su tumba en Filipinas, una estatua en Filipinas. Y pues aquí en México, que de aquí salió, pues nada más en una calle en Monterrey chiquita que se llama Miguel López de Legazpi. ¿Sí? Y pues realmente está orgulloso de este tipo de gente que realmente pues son de los... Ahora vamos con otro genio. Este era un genio de la medicina, Fray Agustín Farfán. Y básicamente lo que él hizo, la imagen es ahí el antídoto contra el escorbuto. El escorbuto era la peste de las naus. También nació en Sevilla en 532. Él se viene a México, esa es la imagen que tiene aquí en Sevilla. Para aquel tiempo Sevilla empezó a crecer y a crecer porque empezaron a salir ahí la famosa flota de Indias. La flota de Indias venía a Acapulco, digo a Veracruz, iba y también iba a Cartagena de Indias. Duró 250 años esa ruta y Sevilla se convirtió prácticamente en la capital del mundo. Y hay una imagen de Sevilla. Sevilla está en un río, yo no conozco, pero es un río y de ahí del río se van al mar de Guadalquivir. Pues total, ahí viene Agustín Farfán, estudia medicina en la Universidad de Sevilla y luego se hace médico de Felipe II, el rey de España. Entonces ya era como un médico de alta categoría, pero resulta que estaba medio sordo o muy sordo, yo creo, y ya le quitaron el puesto. Entonces se vino a México y estudia medicina en la Ciudad de México y en la Real y Pontificia Universidad de México. Vean, esa imagen de aquí abajo es la Real y Pontificia Universidad de México, no es la UNAM. De ahí en la UNAM, que yo creo que esta es la que vale más. Esta se fundó en 1551. O sea, es tecnología desde entonces, o sea, entonces, no es para que hagan números en cómo llega el desarrollo. La Universidad Pontificia de la Ciudad de México en 1551, la UACH, 1954. O sea, somos jóvenes y el TEC de Chihuahua, 1948. Total, le vamos a hablar aquí del escorbuto, básicamente de la peste de las naus, que básicamente es una enfermedad que por falta de vitamina C, después se sabía, pero no sabían, se les podían los dientes, los pies y fallecía. El porcentaje de muertos en un barco era 80%, 60%, y no hallaban cómo tenía efectos críticos. Entonces cómo iban a hacer travesías en el mar, si era casi una sentencia de muerte. Si te decían súbete al barco es porque ya despídete, porque ya no vas a regresar. Y este señor Farfán publicó en 1557, imagínense en aquel tiempo, ese tratado breve de medicina, y tan breve, porque tenía 154 páginas, que hablaba de anatomía, todos los tratamientos, sobre todas las enfermedades, y entre toda esa lista de enfermedades que traía ahí, y era pues como el primer libro de medicina de la Nueva España, de América y no sé si de Europa, encontró, le llegó por oídas que ya en el Galeón de Manila, que ya tenía poquitos años, con tomar limón, usar limón o cítricos o naranjas, no se morían del escorbuto. Y lo puso en ese libro. Entonces, aunque ahorita estás al internet y le atribuyen todo eso a un médico de los piratas, porque los únicos barcos que andaban de los ingleses eran piratas para quitar el oro español y también se morían de escorbuto. Entonces uno que se llama Linz hizo una investigación para curar el escorbuto. Dice que aparece en internet, pero realmente los españoles no hispanos o mexicanos de aquel tiempo fueron los que encontraron la solución. Entonces se le reconoce ahí la prevención del escorbuto, pero también y eso impulsa la navegación en todos los mares y también la formación de médicos, o sea, es como el padre de la medicina, Agustín Farfán, padre. Entonces, realmente esa es tecnología también, tecnología médica. Ahí está el nombre, no sé si quieres leerlo, si alguien se lee, Tratado Breve. Sí. Tratado breve
Chir- chirurgia. Cirugía, Cirugía será, de cirugía. y de conocimiento y cura de algunas enfermedades que en esta tierra más comúnmente suelen haber, hecho por el MRP, Fray Agustín Farfán. Sí. Y al último dice, en México, año de 1579. Entonces, realmente ese es el convento de San Agustín. Como ya vimos que el otro personaje, Andrés de Urdaneta, era fraile también de Agustino, pues yo creo que posiblemente se conocieron, sí, posiblemente estén enterrados juntos ahí en el convento. Sí. Ahora vamos a ver otro personaje también, eh, Diego García de Palacio, y básicamente que le atribuimos a él la construcción de naos, o sea, barcos, y la navegación en alta mar. Este es todo un personaje también, este también nace en Santander en 1545, estudia leyes en España, llega a la Nueva España en 1573, lo hacen gobernador él era más legal, fue como el gobernador de Guatemala, y allá él informaba ahí de los ataques del pirata Drake. Ya para entonces los ingleses andaban, pues no producían nada, nomás que robar lo que se pudiera. Y después ya viene a México, termina y es rector de la Real y Pontificia Universidad de México en 1581. Ahí la imagen de ahí es de Guatemala y abajo es una carta que le mandó García de Palacio a Felipe II. Él también viaja de Acapulco a las Filipinas y de regreso en 1578 y ve todo el proceso de viajar y todo lo complicado que es ver las estrellas, ubicarse en el mar. O sea, eso no es nada sencillo. Entonces en 1587 publica un tratado que le llaman Instrucción Náutica. ¿Sí? Es un documento de 4 capítulos grandes, ya lo hace en la Ciudad de México, que es básicamente sobre cómo viajar en el mar, cómo ubicarse, cómo un montón de cosas, y cómo construir las naos. Entonces, cuando hablamos de las naos de China, pues no las hacían los chinos, o sea, venía de rumbo de China, o la hacían o la construían en astilleros mexicanos, y había un astillero muy grande que estaba en Filipinas. Si quieres leer aquí el título de lo que decía esta señora, de su documento. Eh, es- Instrucciones para construir barcos de alta mar, naos. Instrucción náutica para el buen uso y regimiento de las naos. Sutra, A la altura de México. traza, o sea, y gobierno conforme a la altura de México, compuesta por el doctor Diego García de Palacio, el Consejo de Su Majestad y su oidor en la Real Audiencia de dicha ciudad, dirigido al excelentísimo señor don Álvaro Manrique de Zúñiga, marqués de Yamanrique y rey, gobernador y capitán general de su reino. Sí, aquí. Dirigido al excelentísimo señor don Álvaro Manrique de Zúñiga, marqués de ya se repitió, ¿no? Es el mismo acá. Con licencia en México en casa de Pedro Borchate, año de 1587. Entonces, ese documento básicamente está formado de 4 libros. Uno que habla sobre la esfera, dice, y manejo del astrolabio. Otro, la numeración actualizada. Resulta que los cálculos que habían hecho los antiguos no estaban bien, entonces se los corrigió. Es matemáticas eso. Y luego dice el aeronúmero y tal unas cosas bastante técnicas, astrología náutica y todos los mecanismos para construir. Ahí tenemos una imagen de un galeón de Manila. O sea, esos barcos no eran barquitos, o sea, eran barcos de 500 toneladas, 800 toneladas, que iban cargados 800 toneladas de plata, de Real de A8 para China. Y de allá venían cargados de cuánta cosa, ahorita vamos a ver. Entonces, García de Palacio, ¿a qué le debemos la tecnología? Pues instructivo en navegación, adecuado a las tecnologías de la época.
y facilitó el desarrollo del galeón de Manila. Él falleció, se fue a Yucatán, y después lo acusó un arzobispo de que había hecho un fraude y todo eso, entonces perdió el puesto que tenía, después se supo que no era cierto, pero ya quedó muy pobre y falleció en la Ciudad de México, y la esposa tuvo que mandar unas cartas al rey para que para recibir alguna, para poderse mantener. Entonces este sí falleció pobre por intrigas, por eso me meto el tema. Y ahí tenemos una imagen de un documento de investigador del Colegio de México, creo, o de Lina, sobre García de Palacio. Y tenemos un astrolabio que básicamente, pero este anduvo en mil cosas. Y ya por último, el número 9 va Martín Enríquez de Almanza Yuyuan, el que creó el galeón de Manila. Ese nació en Toledo, en España, y aquí no vamos a hablar mucho de él. 1508, fue virrey de la Nueva España de unos años fabulosos, 1560, 1580, 20 años, y después se fue virrey de Perú, y ya falleció en Lima, Perú. Básicamente lo que él dijo es cómo conectamos, cómo aprovechamos estos descubrimientos. Ya sabemos que Manila está allá, ya mandamos un gobernador para allá, ya sabemos cómo hacer barco, ya sabemos cómo cruzar el mar y regresar. Y él hizo un análisis de que si lo hacían los privados porque había mercaderes, pues casi todo anterior de esto había sido privado. Dice, pero pues no van a aguantar porque es muy peligroso, o sea, para que se suban los marineros. Entonces él le propone al rey crear el Galeón de Manila, que era un barco de la corona de España, que iba a hacer los viajes un año para allá, y uno que iba y uno que venía. O sea, había dos galeones de Manila, aunque se dice como fuera uno, hubo 150 galeones de Manila. Entonces tenían que salir de Acapulco y llegar a Manila, Filipinas. Entonces, propiciar el comercio entre China, América y Europa. Entonces tenemos ahí la imagen arriba de Manila. Esas son las imágenes más antiguas que hay. La en medio es en Acapulco. En Acapulco se hacía la feria más grande del mundo de aquella época, que era cuando llegaba el galeón. Ahí vendían las cosas, todo lo que traían en el galeón. Y luego ya hacían yo creo que había otro en Guadalajara. Y la grande era en la Ciudad de México, precisamente donde está ahorita el Palacio de Gobierno. Allí le llamaban el Parián. Entonces, el Parián está desde 1560, tal más o menos, y había otro Parián Parián es una palabra de Filipinas. ¿Y que llevaban? O sea, de Acapulco a Manila, pues prácticamente era reales de a 8. Las cajas eran unas cajas que tenían 22,000 reales y eran 800 toneladas que llegaban, o sea, era mucho dinero ahorita, en aquel tiempo era mucho más. Y de allá para acá, hay todo un instante todo lo que venía allá, venía la porcelana, venía la seda, las especias y también personas. Hay una historia ahí de la China poblana. La China poblana no era China, era de la India y ¿cómo se llama? La adoptó un español de Puebla y total que de ahí viene el traje de China poblana. Y pues hay ¿cómo se llama? Tráfico cultural impresionante con China. Y aquí pues la gente no era pobre, igual sí había pobres, muchísimos, pero pues esas cosas, todo eso se quedaba, la riqueza se quedó aquí en América. Entonces duró el Galeón de Manila hasta 250 años, de 1565 a 1815, y el que paró el Galeón de Manila fue un héroe que, por cierto, aparece en las monedas, José María Morelos. Cuando estaba en un levantamiento por la independencia, pues lo más fácil es ir a Acapulco y robarse lo que se puede del Galeón de Manila, y todo, pues se robaron todo lo que traía, pues ya no hubo con qué regresar. Y ahí se acaba con José María Morelos. Después Iturbide trató
de rearrancarlo, pero ya no pudo. Entonces, pues eso convirtió el real de 8 como moneda mundial. Los chinos adaptaron el real de a 8 como la moneda de China, porque antes la moneda de China era de papel. Entonces, una de las dinastías ahí, pues, entonces lo más que querían era que llegaran monedas y monedas. Entonces, el legado de Manuel Enríquez de Almanza pues, fue la primera globalización y la Nueva España como centro del comercio y progreso del mundo, o sea, porque quedamos en medio, vigencia de 250 años y pues mucho impulso cultural, y tiene imágenes ahí de los galeones que iban, y, por ejemplo, eran muy recurridos los biombos que venían de Japón, y pues entre la alta sociedad de la Nueva España, pues el tener cosas japonesas, chinas, era algo común. Y eso propició la creación del Imperio Español. Ahí tenemos una imagen de cómo se convirtió. Ahí está muy clara esa imagen, todo lo que está marcado con azul, el Reino de España, aunque también España tuvo antes un montonal era parte de Italia, Bélgica, eran españoles, pero en este siglo, eh, el siglo XVII, 1600, básicamente tenía la ruta que se llama la Flotilla de Indias y la del Galeón de Manila, y todos esos eran partes de la Nueva España. Entonces es un imperio de 3 continentes y la primera globalización. Entonces eran 2 grandes rutas marítimas, la Carrera de Indias o también Flota de Indias y el Galeón de Manila. El Galeón de Manila era un solo barco y la Flota de Indias eran 80 barcos cada año. 80 barcos más chiquitos y acá está el otro lado era uno. La carrera de Indias o flotilla de Indias se hicieron las rutas, básicamente tenía 2 rutas, una que salía en una época del año que iba a Veracruz y se regresaba, y la otra que iba a Cartagena de Indias, de Cartagena de Indias se iban a Perú y traían la plata de Perú, cruzando Panamá. Entonces todas esas rutas, pues ahorita las van a ver, entonces van a ver toda la riqueza colonial. Y al último se juntaban todos cuando iban de regreso en La Habana, y La Habana se convierte en una de las ciudades más bellas del mundo. Llegaban 80 barcos cargados de plata de México y otros 80 de Perú, y se iban juntos. ¿Sí? Los barcos que traían los barcos de América y España, pues traían cucharas, cacerolas, navajas de afeitar, traían vino, traían oliva, aceite de oliva, o paño de Flandes, o sea, telas, etcétera, muchos productos industriales. Y los barcos de América, España, principalmente tesoro, así le llamaban, era oro y plata, pero también la cochinilla, que era el tinte que sacaban de los gusanos de maguey, el índigo que lo sacaban de unas plantas, palo de Brasil, el palo de Campeche, plantas medicinales. El palo de Campeche pues permitió que se creara la ciudad de Campeche, que estaba bien bonita. Entonces al barco ya cuando salían de Veracruz, daban una pasadita por Campeche y agarraban el palo de Campeche, pero ya llegaban los piratas, por eso tienen muchas historias de piratas los de Campeche. Y había 3 rutas terrestres. La ruta es Camino Real de Tierra Adentro, que era el Camino de la Plata, que era el camino que venía a nosotros, o sea, venía de la Ciudad de México hasta Santa Fe. El Camino de Acapulco, que básicamente de la Ciudad de México a Acapulco. Y el camino, de Acapulco a la Ciudad de México, que pasaba por Cuernavaca. Y el otro camino de Veracruz. Entonces, una T, y eso estuvo vigente cuando llega Alejandro von Humboldt aquí como a conocer esto, pues impresiona cuánto, dice que cuántos carros y carretas y gente pasaba por esos. Este es el Camino Real de Tierra Adentro, que básicamente La Plata llegaba hasta aquí, o sea, ya Santa Fe, pues allá no hay minas de plata. Entonces realmente aquí estamos Santa Eulalia, Cosibiriachi, estamos el norte del Camino de La Plata. Entonces esos caminos que se hicieron pues era para transportar plata, pero también para transportar el azogue, la sal y la gente, y pues ahí se crearon las rutas de migración. La ciudad de Chihuahua pues se funda precisamente por esta ruta.
Aquí se habla de cuánto plata salió, 150.000 toneladas salieron de plata entre 1500 a 1800. Es una cantidad enorme. Y Sevilla y España, si quieres comentar esto, lo que dice ahí. Sevilla y la España atlántica del último confín del mundo, se han vuelto el centro, como de mercado en 1567. Sevilla, una toma de Sevilla, ¿no? Sí, básicamente decían que era un pueblito Sevilla y España era la orilla del mundo, pero al ser el centro de la plata, pues se convirtió en centro del mundo. ¿Sí? Las otras ciudades que progresaron mucho, pues la feria de Acapulco, que fue ya dijimos que la feria más grande del mundo, entonces imagina de la feria de Acapulco, y luego todo el comercio de Manila, que era con los chinos, y también con japoneses, y también de la India, hay toda una historia del galeón de Manila. Y la riqueza de todo este tráfico, tanto a España como a Asia, hay riqueza, o sea, ¿y saben quién los que ganaban? Los españoles de allá, ¿no? Los que ganaban eran los de la Nueva España. Entonces, eso hizo que la riqueza hiciera que la Ciudad de México creara gente con mucho poder, con mucha riqueza, al grado que la Ciudad de México tenía más dinero, más gente y más cultura que Madrid, que era la capital. Inclusive hay una prueba ahí de que cuando viene aquí José de Galvez y veía que como había riqueza en América, dice, no, pues cómo, entonces empezó a hacer un galeón que saliera, una que se llama Compañía de Filipinas, que se fuera desde España hasta Filipinas, para que pues hubiera dinero allá también. Entonces, como que realmente dice, la ruta de la Plata se reflejó en la ciudad de la Nueva España. Entonces, Alejandro von Humboldt, en 1804, dijo que México es la más bella del mundo, tan elegante como Turín o Milán. ¿Sí? Entonces, pues fue una época, y ustedes, eso es real, van ustedes al centro de la Ciudad de México y ven los edificios, las casas, todo lo que está ahí, está impresionante. Yo fui a la Profesa y te quedas chato. Y hay una cosa también que se dice, no, es que los españoles se llevaban todo el oro, para empezar no era tanto el oro, era más plata, pero la mayor parte de la riqueza se quedó en la Nueva España. ¿Y dónde está? Pues ahí están las imágenes, ahí está la Catedral de Chihuahua. Imagínense esta Catedral de Chihuahua, se construyó en 1785. O sea, era un pueblito aquí de 3.000 habitantes para construir esta. Eso, como dice, eso nos hace con el salario mínimo. O sea, ahí está la de Zacatecas, la de Guanajuato, la de Pachuca, la Lóndiga de Granadita, las haciendas. Realmente la Nueva España se quedó con la riqueza. ¿Sí? Claro que también con los reyes de España se llevaron a su parte, pero el resto se quedó acá. Y el éxito del Real de Ocho y la globalización fueron las principales causas de la colonización del estado de Chihuahua y de la fundación de la ciudad de Chihuahua. ¿Por qué? Porque la plata valía, o sea, si no hubiera mercado para la plata, quien la hiciera moneda y la mandara y regresara, pues ni quien explorar las minas. Entonces realmente descendemos o esta población, y eso claro que después creó la industria, digo, la ganadería y todo eso para darle comida a los pueblos mineros. Entonces, Real de Ocho, origen del comercio mundial, moneda de reserva mundial, generó las rutas marítimas, generó las rutas terrestres, fue la base de la civilización moderna. Y el Real de Ocho, pues se hizo la moneda de Flandes, que era Bélgica, de Francia, la de Portugal, la de Milán, todavía no existía Italia todavía, Inglaterra, la de Venecia, la de Argel, la de Estonia, la de Rusia, la de Austria. Y la moneda oficial sea el Real de A8. Aquí está una imagen de los países que adoptaron el Real de A8 como su moneda. Ahí ven los países de África. El Real de A8 era su moneda. Ahí están los de Arabia, China. Fue la primera moneda de Estados Unidos, por toda Sudamérica. O sea, fue la moneda mundial por 300 años. El,
El real de 8 pues fue moneda oficial de China hasta 1880 y tantos, ¿sí? Entonces, aquí están algunos países: China, la India, Japón, Corea. Todos esos adaptaron el real de 8 como su moneda básica. Y las colonias militares inglesas operaron con el real de a 8. La independencia de Estados Unidos se hizo con dinero de la Nueva España, de aquí de Chihuahua y de para. Hay un documento, después lo traemos, de cómo el dinero salió aquí para pagarle a Washington en ejércitos, digo, uniformes, dinero, etcétera. Y básicamente, y alguien, oye, ¿y sigue algo vigente esa leyenda, el real de 8? Pues todavía la moneda de Brasil se llama real brasileño, la de Irán se llama real, la de Camboya se llama real camboyano, la de Omán, real de Omán, la de Qatar, los que fueron al mundial, ahí, el real catarí, Arabia Saudita, el real saudí, y Yemen, el real de Yemen. El real viene del real de 8. Y aquí tengo un real de 8 ahí en la casa que me encontré en Panamá. Me lo vendieron como souvenir. Debería haber más, debería haber un museo del real de 8, una cosa. Pues acá le hiciéramos aquí la base de toda esta cosa. Y lo bueno de esto es que México sigue siendo todavía el principal productor de plata del mundo. Y ahí está México, y sigue Perú y después China. Y la mina de plata más grande del mundo está en Zacatecas, se llama Peñasquito, y hay un plan para construir la mina de plata más grande del mundo actual en el norte de Parral, en un lugar que se llama Cordero. No ha arrancado, ya está el dinero, está todo, no es porque no le dan permiso al gobierno de arrancar su mina, pero ya está planeada con la mina más grande del mundo en Parral. Entonces ya Parral ya va a volver a ser la capital del mundo. Sí. Entonces ya nos para las conclusiones, pues que tenemos que entender nuestra historia, ¿sí? De que esas leyendas de que dice que vinieron, nos conquistaron, se llevaron la plata, personas, o sea, la famosa conquista duró como 15 años, y después fue colonización, los famosos conquistadores se convirtieron en colonos, mineros, mercaderes, navegantes, médicos, hicieron soldados. Y básicamente los 9 personajes que vimos, a través de su trabajo en la Nueva España y enterrados aquí, la mayor parte de ellos, convirtieron a una primera potencia mundial. Y Zacatecas, ahí está Tolosa, está en Zacatecas, Bartolomé de Medina está en Pachuca, en la Ciudad de México, ahí los frailes y varios otros, en Manila, Filipinas, Miguel López de Legazpi y el virrey está en Perú. Entonces todos se quedaron de este lado, o sea, no hubo así como que vinieron españoles y se fueron, casi nadie se regresó, que yo tenga entendido. Y pues tenemos que rescatar esta historia, o sea, platicarla, entenderla, cómo fuimos a través del trabajo tecnológico, no por la casualidad o por las ideas locas. Hicimos que se unieran 3 continentes y básicamente pues hay que recuperar la historia. Hasta ahí sería la plática. Manuel, pues como siempre, interesante toda la información de esa época, ¿no? Vamos a empezar con los comentarios, preguntas. Aquí está Iván Hernández, adelante, Iván. Buenas noches, excelente plática, Manuel. Y recordar que en 1523 o 1525 hubo una exposición en Bruselas, Bélgica, de productos que venían de México, ¿verdad? Pues bueno, de Tenochtitlán, de Mesoamérica hacia Europa. Esa fue la primera exposición a nivel mundial. Gracias. Eh, ¿Alguien más de comentarios? Pues sí, pues esta época de 300 años que la historia oficial mexicana la pone en los libros de texto en 2 hojitas, ¿no? Y, y pues es el cimiento
lo que tenemos. O sea, como dices tú, la riqueza se quedó en infraestructura, vemos las construcciones que hay, la catedral metropolitana, las grandes iglesias, o sea, todo eso pues fue inversión y mano de obra, materiales que se generó esa riqueza, ¿no? Muy bien, por ahí tenemos a Ricardo Pérez. Adelante, Ricardo. Sí, gracias. Muy bien, Manuel. La verdad es que mucho que abordar y muy poco tiempo para algo tan importante como lo que nos presentas. Creo que no solamente es la tecnología que nos llega en el sentido más importante, no toda esta influencia económica, nos dejaron infinidad de cosas culturales como la tuba, por ejemplo, ¿no? O sea, bebidas, tradiciones, muchos usos, ¿no? O sea, importantísimo la influencia cultural de todos estos desarrollos y aportaciones, ¿no? O sea, importantísima. Y nada más para complementar un poquito de lo poco que se ha hecho de reconocimiento a estos personajes tan importantes. En Guadalajara se halla una calle o avenida, creo que es avenida, de López de Legazpi y un fraccionamiento. Entonces ya es algo bueno, ¿no? O sea, que se vaya reconociendo. Farfán no he visto una calle de él, pero vamos, es importante, ¿no? O sea, que se vaya reconociendo a todos estos personajes tan importantes, ¿no? Felicidades, muchas gracias. 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 ¿Alguien? Por aquí está Daniel. ¿Qué tal? Buenas noches. Como siempre, ingeniero, felicitado por el tema. Yo nada más quiero agregar algunos detalles con lo que era el real de 8 o 8 reales. Nosotros lo conocemos los numismáticos como 8 reales. Cuando iban, por ejemplo, a Japón, a Filipinas, a China, allá en aquellos países los marcaban, se llaman chops. Todas las monedas que llegaban a diferentes países las marcaban para saber de qué país eran. Ahorita andan circulando muchos de ese tipo de 8 reales con chops filipinos, con chops japoneses, chops chinos, es lo que hemos detectado más nosotros como numismáticos. Esos tres tipos de chops. Entonces, sí era una moneda que como era muy valiosa y traía una gran cantidad de plata y plata pura, pues obviamente los chinos, filipinos y japoneses, para ellos era muy valioso, ¿verdad? Gracias. Sí, yo vi un documento de Israel de Osho también ahí de Sudán, de todo lo que en África también llegaba la moneda y le ponían un sello, una marca para que este es de Sudán, pero era la plata que salía de aquí de Santa Eulalia. No suena un poquito hablar del proceso del Patrius y la fundación de Chihuahua. Cuando se descubre la mina de Santa Eulalia, que después nos dio una plata que no era de la mina de Santa Eulalia, una mina de plata muy rica y se juntan los mineros que vinieron aquí, que venían mineros de Cosibillesi, de esa Yoyoa y Gonzalo Bocanegra y todos los que en San Felipe, que gracias ahora sí todos los calles de San Felipe tienen los nombres de aquellos mineros y que iban así de donde fundaban Chihuahua. La lógica era o lo hacemos ahí arriba o lo hacemos acá abajo y el tema era el agua y la posibilidad de que estuviera plano, ¿para qué? Para poner los ciclos donde entonces había muchas, decían, haciendas de beneficio, que básicamente, me imagino yo, una cuadra con una puerta ahí, y luego ahí donde ponían el mineral, ahí lo quebraban, y traían el azogue y la sal, y procesaban. Entonces, pues funcionó también la mina esa, pues que después, me imagino, aquí las autoridades le pusieron un especie de impuesto para construir la catedral. Por eso tenemos una catedral de primer mundo construida con la plata. Y lo que sí el azogue o el mercurio, pues es contaminante. ¿Eso de qué es contaminante? Entonces, hay muchas excavaciones que han hecho en el centro, ahí se encuentra el mercurio, y algunas veces se le fue por el río Subisca, se murieron los animales. Entonces, el problema entonces era cómo traemos agua que no tenga mercurio, porque era un proceso industrial medio sucio, entonces pues se construyó el acueducto que también. Entonces, pues todo viene de este proceso. Bien, por el tiempo tenemos aquí, tres últimas participaciones, en la plataforma Jaime Ochoa y Iselda Hernández. Inge, Andrés, excelente información que nos dio bastante completa de todo lo que fue el avance tecnológico. Algo que me interesó mucho es
las rutas trazadas, la experiencia que tuvieron los barcos para aprender de cómo seguir las corrientes marítimas y los vientos para regresar y para volver y todo eso. Está muy interesante y pues bueno, por supuesto que la experiencia se pierde en cuanto hay algún problema tecnológico. Pero algo que me llamó la atención es si aquí en México, en la costa del Pacífico, se construyó algún tipo de barco de ese tipo astillero con esa tecnología, porque lo alcancé a escuchar al último y se me hace muy interesante, ¿verdad? Tener ese tipo de construcciones aquí. No, no, sí, pues esa es la primera tecnología, por eso empezó en 1525. Hernán Cortés construyó los primeros barcos, el primer astillero. ¿No? Los primeros que hicieron eran barcos que no se alejaban mucho de la costa, el cabotaje le llaman esto. Y con eso fue a esos barcos donde fue a Baja California, también fueron a Centroamérica, esos se construyeron en las costas de México. Y también pues tecnología, porque por lo que leí, para hacer un barco hubo tres tipos de maderas, no es la misma madera para cada cosa. Pues es tecnología que se adaptó, se desarrolló aquí en la región, entonces sí. Y después se hicieron las naves, lo que eran los yalos que tenían que cruzar todo el Pacífico y hacer otro nivel. Y lo que hizo el otro, ¿cómo se llama? Diego García, en ese documento, que ahí lo leí, pero ahí viene la metodología de cómo construir los grandes barcos. Se habla que en esos 300 años el Océano Pacífico era el mar español, o sea, porque prácticamente todas esas tierras las dominaba la corona española, pero todo dependía de la Nueva España. Entonces, es una historia. Ahora, ¿quién domina esos mares? Pues los mismos, o sea, por eso tienen el poder que tienen por dominar los mares. Bien, tenemos a Jaime Ochoa y por último Griselda Hernández. Adelante, Jaime. Muchas felicidades, Inge. Muy, muy, muy interesante toda su exposición. Voy a ser muy breve. Zacatecas, ¿qué lugar ocupa actualmente en la producción de plata a nivel mundial, Inge? Zacatecas, la mina más grande del mundo ahorita, de producción de plata está en Zacatecas, se llama Peñasquito, es de una empresa canadiense, Corp, es una mina de cielo abierto. Y no sé, está ahí que aparecía, debe ser el primer productor de México, el primer productor de plata del mundo de México y el primer productor de plata en México, creo, debe ser Zacatecas. O sea, sigue siendo la riqueza funcionando y generando empleos. Por último tenemos a Griselda Hernández. Vemos ya la última, ¿no? Griselda, adelante. Sí, felicitar al ingeniero Alderete, muy buen tema, y también agradeciendo que me hayan invitado a participar en las pláticas que tienen. Lo que quería señalar, hablaban de dar a conocer más toda esta información. Les comento que pues pertenezco al grupo que se llama Héroes de Cavite, que es un grupo a nivel mundial. Y dentro de las actividades que hay en el grupo está unas personas en Estados Unidos que son filipinos. Ellos hicieron un monumento en Barra de Navidad y lo inauguraron hace, no recuerdo cuántos años, pero ellos hacen una ceremonia para recordar de esos viajes que iban de México a Filipinas. Esa fundación quiere hermanar pues nuevamente a México y Filipinas, aunque este grupo está más que todo trabajando en Estados Unidos. Pues a través de Héroes de Cavite es como hemos sabido de esas actividades. También dentro de las actividades del grupo de Héroes de Cavite se está trabajando con el Real de A8 para hacer una moneda, eh, una criptomoneda. Yo no conozco todos los detalles de la información, pero son de las actividades que se hacen dentro del grupo con la idea de precisamente no olvidar el pasado que nos unió. Espero que podamos tener más oportunidad de seguir compartiendo esa información. Bien,
No es un comentario aquí. Yo me inscribí también en el grupo de héroes de Cavite. Y la pregunta que luego me dice, pues, Cavite, ¿qué es Cavite? Resulta que en Filipinas, en la que vimos la ciudad del comercio, en Filipinas, Manila, enfrentito ahí está Cavite, que es un poblado ahí pequeño, donde estaban unos astilleros también. Y lo que pasó es que cuando se hace la independencia de México, prácticamente Filipinas dependía de México, de la Nueva España. Y inclusive varios ranchos que estaban en el Bajío, todo el producto de esos ranchos era para mantener las misiones de Filipinas. Se hace la independencia y pues yo creo que estuvo tan reburujada que como que se olvidaron de Filipinas y aparte se había terminado el Galeón de Manila por el ataque de Morelos. Pero entonces Filipinas, pues ya como aquí nos hicimos independientes, en vez de seguirla controlando, se dejó libre, entonces yo siendo parte de España. España la conservó Filipinas como parte de su territorio, de su parte hasta 1898, cuando hubo la guerra México-España, digo, Estados Unidos-España, donde pierden ese territorio, pierden Cuba, Puerto Rico y pierden Filipinas. Y hay unas batallas, las últimas batallas, defendiendo Cavite por barcos españoles, se luchan contra los barcos de los gringos. Entonces, pues ahí es el origen de Cavite, por lo menos lo que entendí. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien, gracias nuevamente. Un aplauso.